Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre dinero quiero hablaros un poco sobre distintos ejemplos un poco más concretos de portfolios basados en fondos índice. Por supuesto, podéis diversificarlos si queréis con un poco de real estate o de bienes raíces, inmobiliarios, pero en este vídeo me voy a centrar solamente en los fondos índice con bonos. Si podéis quitar los bonos y ajustar los porcentajes, o podéis reducir un poco los porcentajes generales ajustándolos con un poco de bienes raíces. Pero para la gente que está un poquito empezando en esto y quiere simplemente hacerse ideas de distintos portfolios concretos basados en fondos índice, voy a hacer una serie de distribuciones y una serie de ajustes que se suelen hacer para que veáis las distintas posibilidades. Vamos a ello. Bien, en primer lugar, si queremos tener en cuenta, por ejemplo, una distribución global de la economía, típicamente ajustaríamos Estados Unidos entre un 50 y un 60%, y Europa entre un 20 y un 30%, y los mercados emergentes los podríamos clasificar entre un 5 y un 15%, Japón entre un 5 y un 10%. Los porcentajes más recomendables, que yo personalmente daría a día de hoy, pero que pueden no ser ciertos, hay mucha discrepancia en este sentido, serían Estados Unidos 60%, Europa 20%, mercados emergentes 15% y Japón un 5%. Podrías reducir los porcentajes proporcionalmente si quieres incluir un 10 o un 20% de bonos. Con bonos europeos, por ejemplo, podría funcionarte bastante bien. Opinión yo y opinión alguna gente, Estados Unidos, si bien es verdad que representa una cantidad muy grande de pues, la economía global o tiene una importancia muy grande en la economía global, hay gente que tiende a ser más conservadora con la cantidad que invierten en Estados Unidos. Yo intento ser uno de ellos y yo personalmente rebajo mi inversión en Estados Unidos a un 35% más o menos. Pero esto lo hablaré también más adelante y no tienes por qué hacerlo. Hay opiniones muy respetables en muchas direcciones. Y ya hablando de portfolios concretos que puedes encontrar, por ejemplo, en España a través de una empresa como BNP Paribas, aunque yo sigo recomendando Indexa como comentaré a continuación, pero simplemente por ofreceros una alternativa para que veáis que intento daros un abanico muy grande de posibilidades en el cual ya podéis cercar si queréis basaros en mi opinión principal o en la vuestra propia. Por ejemplo, tenéis fondos de Vanguard que se comercializan a través de BNP Paribas, como puede ser Vanguard, Estados Unidos, US 500, que sería el Standard & Poor's, Stock Index. Luego tendríamos lo mismo, Vanguard, pero European, que básicamente es Europa, Stock Index, luego lo mismo, pero Vanguard Emerging Markets, que serían los mercados emergentes Stock Index, y Japan Stock Index por Vanguard igualmente. Todo esto veis que sigue la tradición de poner, en este caso es el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, pero luego pues Europa, mercados emergentes y Japón, todo Stock Index. Hay una diferencia entre Stock Index y ETFs, en los cuales los ETFs te dan los dividendos, por así decirlo, la revalorización, mientras que Stock Index lo reinvierte automáticamente. Yo soy más partidario de los Stock Index, sobre todo en fase de acumulación, pero hay gente que prefiere los ETFs, especialmente ya cuando ya han conseguido el patrimonio que quieren y pueden simplemente ir cobrándolo para vivir de ello o para tenerlo como un complemento económico. Insisto, yo prefiero los Stock Index por el hecho de que creo que son mejores para una fase de acumulación, especialmente si en tu país o en tu plataforma o tu sistema de inversión tienes que pagar dividendos tienes que pagar, IRPF o impuestos por el dividendo o el resultado de los ETFs. Mientras que si puedes reinvertirlo o tu plataforma de inversión te da la oportunidad de reinvertirlos, no es tan importante que haya una diferencia entre Stock Index y ETFs. Pero bueno, insisto, un portfolio así muy sencillo sería, repitiendo rápidamente, 60% Estados Unidos, 20% Europa, 15% mercados emergentes y 5% Japón en el Pacífico, pero puedes ajustarlo un poco según quieras incluir un 10, 20, 25% de bonos europeos, por ejemplo. Simplemente tendrías que bajar los porcentajes de forma proporcional. Eso si quieres distribuirlo un poco de forma global. Si quieres ser un poco más conservador por el hecho de que crees que hay que invertir un poquito más en Europa y menos en Estados Unidos, puedes, por ejemplo, hacer una distribución similar a la que hace Indexa, que es la plataforma que yo recomiendo. Hay un enlace en www.metanorte.org/inversiones donde hablo mucho más sobre inversiones, si quieres más información, pero donde tengo un enlace a Indexa para que tengas, a día de hoy la promoción son 10.000 euros libres de comisiones el primer año, pero quizá esta promoción
cambia. Así que te recomiendo que lo mires. Pero bueno, yo utilizo Indexa, me va bien, pero insisto, te voy a dar muchas opciones con distintas plataformas por si lo prefieres. En Indexa, por ejemplo, una distribución que cuadra bastante con el enfoque que te voy a decir ahora, no es solamente porque lo haga Indexa, es porque creo que es una buena distribución, que lo he visto ya recomendado en muchos otros sitios y creo que tiene bastante sentido. Es acciones de Estados Unidos un 35%, de Europa un 25%, de mercados emergentes un 20% y bonos europeos un 20%. Es decir, habríamos bajado el porcentaje que invertimos en Estados Unidos para subir un poquito el porcentaje de Europa e incluir un poco de bonos de Europa. Ahora bien, podemos bajar, por ejemplo, la cantidad de mercados emergentes a un 15% si queremos ser más conservador, para aumentar la cantidad de bonos a un 25% o incluir un 5% en Japón, aunque idealmente lo más ajustado sería un 7%. Para ello, nuevamente, podemos recurrir a el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos por Vanguard, a Europa por el European Stock Index de Vanguard o por Pictet Europe, que básicamente replica el índice estándar MSCI de Europa, y lo mismo sucede con Vanguard, por ejemplo, Emerging Markets. Nuevamente, Stock Index, que replica otra vez el fondo MSCI de los países emergentes y recoge en 18 países de Europa, Asia, África, América Latina y, si no recuerdo mal, sí, África, Europa, Asia y América Latina. Países emergentes. Pero, y no recuerdo si el Pacífico, sí, Asia. Bien. Ese sería otro ejemplo de portfolio, bajando un poco Europa bajando un poco Estados Unidos para subir un poco Europa e incluir un porcentaje de bonos. Tengo otros vídeos hablando sobre el tema de los bonos, cuánto incluir según tu perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Y por qué estas distribuciones creo que son las más ajustadas, pero ya digo, es principalmente por la distribución mundial y por tener un poco de balanceo si crees que Estados Unidos es una apuesta demasiado fuerte. Y luego, por ejemplo, hay una corriente que dice que según el país en el que vivas, si no es Estados Unidos o Europa, o incluso en ciertos países de Europa, puedes ajustar la inversión de Estados Unidos y bajarla de un 35% a un 15% y incluir ese 20%, perdón, desde el principio, puedes bajar Estados Unidos a un 10-15% e incluir un 20-25% de el global, básicamente de una distribución mundial a nivel global, para los cuales ahora daré un par de fondos, o puedes simplemente bajarlo a un 15% o un 20% e incluir un 15-20% del país. También puedes jugar un poco con los porcentajes en Europa y en Estados Unidos para ajustar ese 15-20% de tu país. Por ejemplo, una persona de México podría invertir un 15-20% en México o en Canadá o en Reino Unido, según donde vivan, o en Alemania, y en cambio bajarían un poco el porcentaje de Estados Unidos y quizás de Europa. Europa no lo bajaría más de un 5%, no lo bajaría por debajo del 20%, lo bajaría en todo caso un 5% si lo tienes en un 25%, y Estados Unidos sí que lo podríamos bajar a un 15-20% para incluir ese 15-20% de tu país, o un 25% global o un 20% global. También, insisto, habrá gente que incluya o no bonos, lo cual hace que ya se pueda ajustar global, ese 20-25%, o quieres apostar por un 100% de globalidad, o un 80 o 90% o 75% si quieres incluir un porcentaje de bonos, tendríamos fondos como, pues, ejemplificando Vanguard, tendríamos dos principalmente: el Vanguard Global Stock Index o el Vanguard All World High Dividend. Seguimos, hemos tenido que hacer una pequeña pausa porque nos hemos quedado sin espacio de tanto grabar hoy, pero estábamos diciendo que si queremos buscar una distribución más sencilla o más rápida y simplista de los fondos índice, en lugar de dividir manualmente entre fondos de Estados Unidos, fondos de Europa, fondos de mercados emergentes, quizá algo de Japón o del Pacífico, y en algunos casos incluir un 10-15% del país, quizá un 15-20%, podemos optar por directamente hacer una inversión global
en un único fondo índice, para lo cual podemos utilizar herramientas como el Vanguard Global Stock Index o el Vanguard All World High Dividend Yield. Ahora bien, hay muchas posibilidades, tanto en Vanguard como en otras opciones, como pueden ser Amundi o Pictet, lo que lo haré a continuación. Y en general, si buscas la palabra Global o All World o World en general, vas a poder ver la distribución de las empresas o los stocks que conforman el fondo índice y vas a ver si es algo global o no. Además, hay distintas distribuciones, algunas que tienen un 50-55% de Estados Unidos, otras que efectivamente lo rebajan a un 35%, etcétera, etcétera. Esta opción para mí no es tan recomendable como manualmente hacer la división entre los distintos países o sectores económicos como hemos hecho anteriormente en las dos opciones, donde Estados Unidos en una era un 60% y en otro bajaba un 35%, pero quería comentároslo para que sepáis que existe y que en España, por ejemplo, si no recuerdo mal, está el Vanguard Global Stock Index en BNP Paribas. Y en Inglaterra, por ejemplo, es donde está el Vanguard de All World Allocation High Dividend Yield y otra más parecida a esa. Sin embargo, un cuarto portfolio sencillo y para mí subóptimo en relación a los anteriormente comentados, pero también muy interesante si estas opciones no están en tu país o por lo que sea no te interesan, es hacer una simple división en el mundo desarrollado y mercados emergentes. Para ello voy a buscarlo y te voy a decir exactamente qué división es, pero un 70% o 50% de países desarrollados y un 30% o 50% de países emergentes sería lo adecuado. Un 70% o 30% si quieres ser un poquito más conservador, aunque como habrás visto por los porcentajes anteriores, un 30% de países emergentes sigue siendo bastante agresivo, o un 50-50 si realmente quieres ser bastante agresivo en el tema de países emergentes. Bien, dos fondos muy sencillos que se pueden comercializar en España, por ejemplo en Renta 4, y este fondo está sacado de Carlos, que sería el Amundi Index World. Bien. Amundi Index World, sí. Básicamente sigue otra vez el índice MSCI y si queréis el nombre del fondo largo como tal, aunque es un poco complicado, es Amundi Index MSCI World AE y entre paréntesis EU de euros, básicamente. Y por otro lado, el otro fondo que componía esta pequeña cartera en su momento era el Amundi Index MSCI. Perdón. Sí. El Amundi Index MSCI EMAE. EM de emergentes en lugar de World AE. La única diferencia, por lo tanto, es que en lugar de World AE ponemos EMAE. Sin embargo, este otro fondo ya no lo comercializa, por ejemplo, Renta 4. Igual otra gestora de valores sí lo hace. Y se puede utilizar como alternativa, si en tu gestora de valores no lo comercializan, Pictet, Emergency Markets, en euros también. Insisto, hay muchas posibilidades. Sigo diciendo que este fondo no es el más recomendable, pero puede ser válido en algunos casos. En mi opinión, la segunda opción que he comentado, donde Estados Unidos es un 35%, Europa un 25%, los emergentes un 20-15% y los bonos europeos un 20-25% sería lo mejor. Quizás bajando Estados Unidos a un 20% y Europa, o no, bajarlo a un 20% o dejarlo en un 25% a cambio de poner un 15-20% de tu país si no vives en Estados Unidos o en España realmente, aunque podríamos decir Europa en general. Pero por ejemplo, si vives en Reino Unido o en Alemania, sí que puedes considerar incluir un 15-20% de ese país, de Inglaterra o de Alemania, en lugar de apostar tanto por Estados Unidos y Europa en general. Así pues, eso es un poco todo por este vídeo. Sé que es un poco espeso y que quizás lo tengáis que ver alguna que otra vez para haceros una mejor idea de los porcentajes y de los valores concretos de los distintos tipos de portfolio. Pero hemos comentado 4 tipos de portfolios. Uno donde se basa más en la economía, en la importancia de distintos sectores en la economía global. Otro un poco más ajustado, apostando un poco más por diversificación en detrimento de Estados Unidos.
Uno global, muy sencillo, y otro más simplista para determinadas pues, gestoras de valores o brokers que no permitan seleccionar ciertos fondos. Comentar que las gestoras más interesantes serían, por orden, en mi opinión, Vanguard, Amundi y Pictet, y en cuarto lugar, por si acaso, BlackRock. Pero las tres primeras serían las que yo más recomendaría, y la cuarta está ahí con una quinta, así que no... si puede ser, elegiría una de las tres primeras. Eso es un poco todo por este vídeo. Simplemente mirar a ver qué porcentajes queréis tener, qué porcentaje de bonos, qué porcentaje de equity o de stocks, y en general qué porcentaje a nivel de distribución global queréis tener. Mirad el vídeo más veces, que os ayudará a haceros una mejor idea, y así sabréis rápidamente de verdad qué es lo que os interesa según el país en el que viváis y cuál es vuestro perfil de riesgo y qué consideración tenéis de Estados Unidos, los países emergentes y Europa, básicamente. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.